Ahora acaban de subir otro peldaño, Mark y Carol. Os podríais haber pedido, los descuentos de familia numerosa durante este, ¿sabes? Sí, somos 5 en casa. Porque la verdad, entonces, en fin, es... Muy bien. Bueno, antes de empezar, quería mencionaros que esta predicación va en raíz un poquito a 2 experiencias que me han pasado. No os voy a contar las experiencias, pero 2 cosas que me han pasado recientemente que me han causado hacer algo o actuar de una forma que normalmente no actúo. Y de hecho, explicándoselo a una alumna, me miraba y decía, es que no te imagino haciendo algo así, con cara de sorpresa, ¿no? Y en relación a esto también, a preparar el mensaje, me acordé cuando era bastante joven, no me acuerdo cuántos años tendría, más seguro 12, que estábamos en una tienda con mis padres y tal, y vi un libro que estaba enrollado con espiral, así, y era como cartón, parecía de niños, pero era el libro de la guantera, ponía el libro de la guantera. La guantera, como sabéis, es aquel compartimento en el coche que tienes delante, ¿no? Y cabía, pues, justamente en la guantera. Y lo abrí, y básicamente, o sea, ibas dándole la vuelta, y eran insultos, ¿vale? Insultos. Y yo pensé, qué cosa más rara, ¿eh? No insultos fuertes, pero habían cosas muy graciosas, ¿no? Pero pues escritos de una forma pues muy visible. Y le pregunté a mi padre, ¿para qué era esto? ¿No? Y él me dijo, pues es para llevar en el coche, y cuando alguien hacía algo que no debía, tú podías sacar tu libro y enseñarle lo que le estabas intentando expresar, ¿no? Pues si alguien te pasaba demasiado cerca, o sea, se ponía demasiado cerca, pues le ponías en el cristal, pues podías ponerle aquel insulto que tú querías. Y aparte venía con la última hoja, estaba en blanco y tenía un lápiz de estos que podías borrar y podías escribir lo que tú quisieras en esa última hoja, ¿eh? Nos reímos, porque muchas veces el tráfico, ¿qué es lo que hace? Saca lo mejor, ¿verdad? Quieres darle un ramo de flores a esa persona que te acaba de adelantar por la derecha. Decirle, pero caballero, o señora, por favor, usted sabe mejor que eso, ¿verdad? Y ¿verdad que muchas veces saca lo mejor, ¿verdad? Conducir, no. Hay muchas situaciones en la vida que sacan lo peor de nosotros. Y hay algo que empieza aquí abajo, en el estómago, y empieza a subir, y tú dices, baja, y sigues subiendo, y tú dices, baja. ¿Te ha pasado a ti o no? ¿O soy el único? ¿Estáis? Sí, vale. Los que tenéis hijos, ¿vale? Los que tenéis hijos, que esto es algo que nos ocurre, ¿verdad? Que de repente, no sé de dónde, sale otra persona, ¿verdad? Tú dices, qué miedo esa persona, ¿sí? Bueno, entonces ya sabéis de qué voy a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la ira, del enfado desmesurado, ¿eh? Entonces, lo digo porque esas 2 situaciones a mí me ha pasado recientemente. Y esa alumna que quedaba perpleja. Y dice, es que no te imagino enfadado. Es que no lo concibo. Y digo, claro, es que no me voy a enfadar contigo, ¿no? Alumna, no es, a menos que no hagas los deberes, ¿no? Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la ira? Y vamos a ir específicamente a un capítulo en el libro de Proverbios. Pero antes de ir vamos a orar y comenzaremos en este pasaje. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias, Padre, porque podemos ver tu poder en nuestras vidas, podemos ver cómo tú ordenas nuestros pasos y cómo podemos ir creciendo en ti. Te quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes hoy a mirar este tema tan importante para nosotros, para aprender cómo quieres que llevemos nuestras vidas en este aspecto, Señor. Te quiero pedir que podamos aprender más de ti y que seamos útiles en tus manos. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues os invito al libro de... ¿Dónde? Proverbios. ¿Os acordáis todavía? Proverbios. Y vamos a ir al capítulo 25. Vamos a estar mirando unos cuantos versículos, así que pues mantén la Biblia abierta porque quizás te pido que leas algún versículo
porque tenemos bastantes que queremos ir mirando, no queremos quedarnos solamente en un pasaje, sino queremos ir mirando de diferentes pasajes. Por cierto, ¿alguien piensa que no tiene problema con la ira? No sé. ¿Alguien piensa que, pues mira, a mí yo no, es que no me enfado nunca? Nunca. ¿No? Vale. Lo digo porque sí, o sea, más que nada para ahorrártelo, si querías marcharte antes. Aunque no te ocurra, porque yo tampoco diría que habría sido una persona que, pues la ira hubiera, obviamente no me caracteriza, ¿vale? Pero sí que es algo que más y más veo que si no lo dejo, o sea, si lo dejo correr, ¿qué pasa si dejas algo correr? Crece, ¿verdad? Si dejas algo correr y no le pones ahí el chequeo, no le dices, esto no, ¿qué pasa? Crece, continúa, como con cualquier otra cosa. Tú tienes malas hierbas y si le dices, no, malas hierbas, no hagáis eso. Y les hablas, ¿no? Estrictamente a las malas hierbas. No, ¿qué tienes que hacer? Arrancarlas de raíz, y echar herbicida y lo que puedas ahí encima, Entonces, esto es lo que vamos a intentar hacer. Ahora, debemos notar desde el principio que hay una ira justa contra el pecado que en sí no es pecado. ¿Sí? O sea, hay una ira que es justa, que es en contra del pecado, que esa ira no es pecado. Mira Proverbios 25 y el versículo 23. Dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Eso es algo bueno. Es una lengua detractora. ¿Y eso qué es? ¿El rostro airado? ¿Qué es eso? Lo que le podemos llamar la mirada fulminante. Tu madre, estoy seguro que estás acostumbrado o sabes, esa mirada de tu padre o tu madre, como hagas eso, vamos a ver en casa lo que pasa. Y de repente, ¿sí o no? Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Esa mirada. A veces el niño continúa y dices, ¿que no me está viendo o qué? ¿O no estoy suficiente? Pero, silencia. En Marcos 3:5, el Señor Jesús miró alrededor con enojo. Y Pablo nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Entonces, está diciendo, airaos, pero tenéis que airaos con las cosas que son correctas, con las que te tienes que airar. ¿Sí? Por supuesto, debemos enojarnos contra el pecado, pero no contra las personas. Proverbios 27 y versículo 4 nos dice, cruel es la ira e impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La ira es cruel, puede ser ultrajante, puede ser cortante, denigrante. Y en Mateo, ¿os acordáis? El Señor Jesús, lo estuvimos mirando un poquito ayer, que Él decía, en la ley se os dice esto, pero nos puede llevar la ira ¿a qué? Homicidio. Nos puede llevar a enfadarnos de tal forma que perdemos completamente el norte. Mira un segundito conmigo Gálatas. ¿Alguien puede leer? Gálatas 5 del 19 al 21. Cuando lo tengas puedes empezar. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tenemos lo que nos gusta llamar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero ahora hemos leído otros frutos. ¿Qué frutos son?
los de la carne. Por lo tanto, hay una distinción, y debemos hacer esa distinción bien clara. Ahora, el principio de esto es que hay una ira que es correcta, que es en contra del pecado. Te puedes enfadar en contra del pecado. Y no hay ningún problema con enfadarte en contra del pecado. Pero la ira, que no sea hacia el pecado, es una obra de la carne. Es un fruto de la carne. Es algo que evidencia que hay carne en ti. No cumple, obviamente, la voluntad de Dios. Esto podemos leerlo en Santiago 1, del 19 al 20. Mira Efesios, este versículo. Esto si no te hace pensar, Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vale. ¿Has pillado eso o no? ¿Quién puede usar tu ira? El diablo. A través de tu ira puedes estar obrando, puedes estar haciendo que Satanás obre a través tuyo, a través de tu ira, no a través tuyo, ¿vale? O sea, no está, pero porque estás tan enfadado, pierdes la noción. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vosotros, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:31, ahí mismo estamos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Colosenses 3:8 nos dice algo muy, muy parecido. Pero dice, quitaos, salir, no lo hagáis. Marta, si estás buscando este de Colosenses 3:8, ¿puedes verlo? Entonces, tenemos que dejar estas cosas. Tú dices, no estoy seguro si Dios quiere que deje la ira. Sí, Dios quiere que dejes la ira. Es que no sé hasta qué punto estoy enfadado o hasta qué punto estoy airado. Pregúntale a alguien externo, ¿vale? A ver qué les parece a ellos. Porque muchas veces nosotros no nos vemos hasta que nos vemos en un espejo, ¿verdad? Y vemos a alguien imitándonos. Dices, ¿de dónde ha salido esto? De hecho, en Proverbios tenemos varias referencias acerca del amigo que tiene ira. Si miráis en Proverbios 22, muy rápidamente, antes de empezar aquí con lo que tenemos el capítulo 25, pero el 22-24 nos dice, no te entremetas con el iracundo. O sea, y después dice, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es un lazo, crea un lazo. Alguien que se enfada continuamente, no lo tengas de amigo. Alguien que está enfadado con todo el mundo, y vosotros seguro que os está viniendo a la mente quizás alguien con el que relacionas la ira, que no le puede pasar cualquier cosa sin y se molesta y se enfada y tiene algo que decir. 29-22 nos dice algo también similar a esto. 29-22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso, ¿qué dice ahí? Muchas veces peca. Muchas veces peca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que luchar contra la ira? ¿Hay algo que podamos hacer o no? Pues en este capítulo 25 de Proverbios, que creo que nos irá bien, porque a veces dices, bueno, y si estoy enfadado, ¿ahora qué tengo que hacer? Quizás te va bien volver a este capítulo, quizás te lo puedes apuntar en alguna parte, Proverbios 25, porque lo que vamos a hacer son que os voy a dar unas cuantas cosas que salen en este capítulo, ¿vale? No es cosa que inventada mía, sino que son 6 cosas que vamos a ver que nos dice este capítulo, esto es lo que puedes hacer. Esto es lo que debes hacer cuando se te presente esta situación. Vamos a saltar los primeros 7 versículos
Y llegamos al versículo 8. Y dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir no te entres apresuradamente? ¿Qué pensáis vosotros? Va. ¿Cómo? ¿Qué razones? ¿Que escuches? Hay muchos de nosotros que quizás hay alguien que está argumentando algo y ¿qué hacemos? ¡Pum! Nos metemos. ¿Verdad? Nos metemos, no tenemos ni idea qué está pasando y de repente nos vemos que hemos metido la pata. Porque no teníamos que habernos metido. En el momento de que oímos algo que nos perturba, muchas veces nos es fácil de meternos y se nos sube de repente. ¿Por qué? Porque han dicho algo, han atacado, a saber. Lo sabio es pensar bien el asunto y orar y esperar en Dios. Esto no significa que busquemos una excusa para soslayar el pecado, aunque cuando el amor, en efecto, cubre multitud de pecados. Eso lo podemos ver a través del libro de Proverbios, se nos dicen varias referencias. Más bien quiere decir que actuamos con prudencia. Estamos mirando la situación y con cuidado nos adentramos para esperar, para analizar, para orar, y entonces podemos reaccionar. ¿Tardo para airarse? ¿De quién es eso? ¿De quién está hablando ahí? Tardo en airarse. Está hablando de Jehová, está hablando de Dios. Dios es tardo para la ira. Y es algo que nosotros debemos siempre, no, hay que ser santos como Dios es santo, sí. Pero Dios es también tardo para la ira. ¿Estás tú imitando a Dios siendo tardo para la ira? ¿O eres pronto para la ira? Mira Proverbios 14, 17. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Hará locuras. Quien se enfada fácilmente, esto estoy seguro que lo has visto o tienes algún amigo o lo que sea, se enfada. Yo tengo un amigo, bueno, no era muy amigo, pero que me explicó riéndose que se enfadó una vez y le tiró una taza a su esposa. En contra de la pared. No su esposa en contra de la pared, sino la taza. Se enfadó con ella y tiró una taza en contra de la pared. Y me lo explicaba tan feliz, tan contento. Otras personas que quizás tú conoces han pegado patadas. Se enrabian tanto, ¿verdad? Que tengo que pegar algo. Y entonces tú te vas alejando, ¿verdad? Lentamente, no hagas movimientos muy bruscos, ¿verdad? Hace locuras una persona que se... O sea, y además que es en un momento, ¿verdad? Que es en un momento que hay una persona que está tranquila, está bien, estás contento, estás charlando y de repente pasa algo. Yo conozco una persona que cuando tiene en mi cuarto donde yo voy, cuando tiene mucha faena, se cabrea. Sí. Pero se cabrea, ¿eh? Se cabrea. No será autónomo, ¿no? No, pero es una cosa que no quiero decir. Ya. No. Si sale la palabra Cristo, me cago en Dios. Ya. Bueno, pues, ya. Pero la cuestión es que las personas que cuando se enfadan se llenan tanto de sí mismos que de repente no se pueden controlar. No se pueden controlar y explotan. Y hacen, como nos dice aquí en el capítulo 14, hacen locuras, hacen cosas que dices... ¿Pero por qué has hecho eso? ¿Os suena, no? Estoy seguro que hay personas a nuestro alrededor que les pasa esto. ¿Y qué tenemos que nosotros como cristianos decir? Mira el libro de Proverbios, mira lo que dice acerca de la ira. Salmo 37:8 nos dice, deja la ira, desecha el enojo, no te excites
en manera alguna para hacer lo malo. No. De modo que antes de precipitarnos, nos debemos parar y debemos orar y debemos pensar. Dedica tiempo para leer la palabra de Dios y saber qué quiere Dios en esa situación. Y permite al Espíritu Santo que te dé paz acerca del asunto. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por apresurarnos, verdad? Por ir rápidamente en un asunto. Pero mira, seguimos. Versículo 9 dice, trata, estamos en el capítulo 25, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Nuestro primer deseo es decirle a todo el mundo lo que nos pasa y lograr que todo el mundo se ponga de parte nuestra. Tengo que rápidamente decirle a la gente lo que me pasa para que así tendré el apoyo de mis amigos. Pero la Biblia aconseja lo opuesto. Hablar a solas con la persona y no permitir que otras personas interfieran en lo que está ocurriendo. Tú te puedes enfadar con alguien y de repente, en vez de estar enfadado con esa persona y a hablar con esa persona, vas y le dices, ¿sabes qué? Mira lo que me ha hecho este. Y al otro, y mira lo que me ha hecho este. Y de repente un montón de gente sabes que estás enfadado con esa persona y esa persona no tiene ni idea que estás enfadado con ella. Mateo 18, del 15 al 17, el Señor Jesús nos habla lo mismo acerca de la iglesia. ¿Os acordáis? Que Él dice, si tienes un problema con un hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir a su esposa a hablarlo con ella. ¿Verdad? A ver si puedes solucionarlo con ella y que ella hable con él. ¿Verdad? No. ¿Qué es lo que dice? Tienes que ir a hablarlo con esa persona. Si es él o ella, da igual. Vas y lo hablas y lo solucionas. Y dices, ¿y si no quiere escucharme? Gracias por preguntar. Entonces tienes que llevar a 2 o 3 que sean espirituales y hablar con esa persona. Y ya sabéis lo que viene, ¿verdad? Si no os quiere escuchar a esos 2 o 3, ¿qué tienes que hacer? Plantearlo delante de la iglesia. Es que me da vergüenza. ¿No te da vergüenza llamar en privado a toda la iglesia? ¿No? Pues ¿no sería mejor poder solucionar el tema? ¿Qué es lo que pasa? Que estamos intentando, en vez de solucionar el problema, estamos intentando ganar a las personas, que no son eso. ¿Por qué? Si hablamos del tema y se soluciona, no hay drama. Y lo que queremos es drama. Queremos que haya chicha. Queremos que haya intensidad en la vida cristiana. Qué sencillo si todos nos lleváramos bien, ¿verdad? Qué aburrimiento de iglesia. No está pasando nada. No hay disensión. Estoy siendo jocoso, ¿vale? ¿Me entendéis, verdad? No estoy diciéndolo de verdad. Estoy diciendo lo que tantas... Quizás, sé que no nos pasa, quizás no pensamos de esa forma, pero el hecho es intentar salvar esa relación. ¿Y cómo nos dice el Señor Jesucristo? De esta forma. Y es triste cuando cristianos profesantes divulgan las cosas a todo el mundo, excepto al involucrado. Sin duda, requiere valentía, No estoy diciendo que no. Requiere que seas una persona que, voy a hacer lo que es correcto. Y amor cristiano. Tienes que tener amor hacia la persona. Pero esta es la manera de crecer espiritualmente y de glorificar a Dios. Tal vez no se pueda arreglar entre vosotros dos, pero la Biblia te dice, hay 2 pasos más que puedes hacer. Romanos 12 y 18 nos dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con todo el mundo. Con todo el mundo. Eso también incluye a la persona a la que te sientes ofendido.
o a la que sientes ese agravio, o a la que tú has agraviado. Intenta estar en paz. Es triste, pero habrá algunos con los cuales no podremos vivir, pero será por su falta de querer obedecer a Dios, no por la tuya. Bien, entonces llegamos al versículo 11. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Las palabras no son sonidos que oímos, sino son realidades vivas, son herramientas que pueden edificar o pueden destruir. En Proverbios 25, 18, Salomón nos dice, hay tres herramientas, tres armas de lucha. Dice un martillo, un cuchillo y una saeta aguda. Es el hombre que habla, está hablando ahí de sus palabras. Contra su prójimo, falso testimonio. El que dice mentiras está hablando como si fuera un martillo, como si fuera un cuchillo, como si fuera una saeta. ¿Qué haces con esas cosas? Edificar, ¿verdad? No. ¿Una saeta para qué es? Patearla con el arco, para matar. ¿Un cuchillo para qué es? Para matar, para cortar, no la verdura. ¿Vale? Para cortar a las personas. ¿Qué es un martillo? Para machacar. Está hablando de palabras que hieren, palabras que duelen, palabras que cortan. Es el que habla falso testimonio, es la persona que está, en vez de edificar, está destruyendo. Pero en los versículos del 11 al 14 nos indican también que las palabras pueden ser una fruta preciosa. Yo no sabía esto, pero lo he descubierto ahora, recientemente, al preparar este mensaje. Esto de las manzanas de oro. Manzanas de oro, ¿sabéis lo que es? Por lo menos en mi estudio, son los cítricos. Las naranjas, los limones, parecen de oro. Manzanas que parecen de oro, con figuras de plata. Después tienes aquí zarcillos de oro. Después tienes frío de nieve, zarcillo de oro, joyel de oro fino. Y después, sí, frío nieve en tiempo de la siega. El frío de nieve, ¿vale? O sea, está hablando aquí de cosas que son buenas, que son cosas que son bonitas, cosas que son deseables, cosas que refrescan. Ese frío de nieve en tiempo de siega, ¿qué es? Una brisa fresca mientras estás trabajando afuera. Eso se agradece. Es algo refrescante. ¿Y tus palabras? ¿Refrescan? ¿O pegan en el clavo de la persona, la cabeza dura, que tiene que enterarse lo que está pasando? Este versículo. Mira, Job. ¿Sabes estos versículos que dice? Este versículo, ¿dónde ha estado? Job 6. Job 6, y es la primera parte del 25. Dice, ¿cuán eficaces son las palabras rectas? Quiero hacer un póster de ese versículo. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Tantas veces pensamos, no, es que si lo digo así de duramente, me va a escuchar mejor. ¿Es cierto eso o no? ¿Tú piensas que eso o no? No, no es así. La palabra de Dios dice que las palabras rectas, las palabras dichas correctamente, son eficaces. Tenemos que tener entonces sabiduría. Hemos de tener, en primer lugar, paciencia. Después hemos de hablar en privado. Hemos de tener paciencia, hemos de hablar en privado. Después hemos de tener sabiduría. Porque no puedes decir todo lo que se te ocurre. No puedes decir todo lo que se te ocurre en la cabeza de, pues mira, y le has dicho absolutamente todo lo que se te ha ocurrido. ¿Sabes por qué no puedes decir todo lo que se te ocurre? Mira Proverbios 29:11.
El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta. El necio piensa, tengo derecho de enfadarme. Son palabras que quizás hemos usado o quizás las hemos oído. Tengo derecho a enfadarme, porque esto me toca a mí aquí, y aquí, y aquí, y esto es lo que yo tengo que hacer. Y dar rienda suelta. Pero ¿qué dice? El sabio al fin la sosiega, dice, esto hasta aquí puedo llegar, y la sosiega, la aguanta. Los sabios meditan lo que van a decir, cómo lo van a decir y cuándo lo van a decir. Por supuesto, esta sabiduría viene de Dios. Santiago 1.5 nos dice eso, que esa sabiduría viene por parte de Dios. Entonces, repasando, la primera cosa era paciencia. La segunda cosa era en privado. La tercera cosa era sabiduría. La cuarta cosa la encontramos en el capítulo 25 y el versículo 15. Este versículo es bien curioso. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Tú dirías, ¿qué puede romper los huesos? Pues algo duro, ¿verdad? Algo que está machacando, algo que, yo qué sé, un camión te pisa por encima y te rompe los huesos, ¿no? O un martillo que te da un golpe o te das tú un golpe. Hay muchas cosas que te pueden romper los huesos, pero no dirías que una lengua blanda nos rompe los huesos, ¿verdad? Esto es un paralelo de otro versículo en Proverbios, capítulo 15 y el versículo 1, que dice, la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir, que os decía antes, que sube el furor. Nuestra primera reacción a una actitud de enfado es que enfurecernos nosotros también, ¿verdad? Pero esto solamente añade leña al fuego. Santiago 3.5 nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeñito fuego. Esto lo dice en Santiago. Y aquí nos dice en Proverbios que la lengua blanda rompe esos huesos. Se nos ordena en Romanos 12:21 a no devolver mal por mal. Esto muchas veces con los niños es lo que pasa, y con adultos también, ¿verdad? Llegas y hay dos niños que se están peleando y dices, parar. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué ha pasado, no? ¿Sí? Pero ¿quién está actuando mal? Si hay dos niños peleándose, ¿quién está actuando mal? Los dos, ¿vale? Los dos están haciéndolo mal porque los dos lo han seguido. Pero nuestra primera reacción muchas veces es decir, ¿quién lo ha empezado? Y este dice, él me pegó. Y entonces el otro dice, pero él me pellizcó. Y entonces dice, pero yo te pellizqué porque tú pisaste mi pie. Y entonces dice, pero yo te pisé el pie porque... ¿Y qué es lo que ha pasado? Que para llegar al principio de todo, tienes que estar ahí media hora esperando, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que si uno no hubiera hecho nada, ¿qué hubiera pasado? No llegan a pelearse. Porque una pelea, ¿cuántas personas tiene que haber en una pelea? Por lo menos dos, es 2 plus, ¿eh? 2 o más. Pero uno no puede pelearse solo. Puede hacerse daño solo, pero no puede pelearse solo. De hecho, te quedas como un poco humillado si intentas pelearte solo. Y a veces a las personas que están enfadadas les molesta que no quieras enfadarte con ellos. Si lo que procuramos
es restaurar al creyente que está pecando, necesitamos un espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1 nos dice eso, y no una actitud de ira. Pablo ministraba de esa forma a sus convertidos. Y en 2 de Timoteo 2:24 les dice, tenéis que obrar de esta misma forma. ¿Os acordáis de Elías, verdad? Elías estaba ahí esperando a Dios y se le vinieron aquellas... vino el huracán, creo, el terremoto. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cuántas cosas vinieron, pero después, ¿qué llegó? ¿Dónde llegó Jehová? En un silbo, ¿verdad? En simplemente un vientecito que venía por ahí. Nada importante, nada tremendo, nada majestuoso, nada... ¿Y qué es lo que pasa a nosotros? Muchas veces queremos demostrar que somos tanto. Y entonces, por nuestro orgullo, pecamos en la ira. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Delicadeza. Delicadeza es este punto. Muchos tienen la idea que la delicadeza es debilidad, pero no es así. Es poder bajo control. Es la delicadeza del cirujano que lo hace grande. Tú no dices que eres un buen médico. Y dices, sí, unas cosas con la motosierra que no veas. No te pones en mano suya. Tú quieres a un cirujano que haga que ¿qué? Cortes precisos. No sé, yo no soy cirujano, ¿vale? Pero me lo imagino, ¿vale? Aquí tenemos cortes precisos, que sea exacto, que no corte más de lo necesario, que tenga un buen pulso, que dé exactamente donde tiene que dar. ¿Y nosotros qué? Cogemos nuestra motosierra a veces, ¿verdad? Intentamos arreglar un problema y dice, mira, esta mitad fuera, esta mitad ya no te sirve, pero la mitad de todo, Y entonces queremos solucionar problemas, pero de una forma equivocada. Tenemos una expresión, ¿verdad? Ahí va ese cristiano cortando cabezas. Qué triste, ¿verdad? La expresión de un cristiano que dices cortando cabezas, porque ¿qué está haciendo? Está desestimando las vidas. Y esto es lo que hacemos nosotros cuando nos enfurecemos y cuando tenemos este problema de la ira y está sin control y sin medida. El quinto, nos quedan dos, ¿vale? El quinto, esta es bondad. En el versículo 21 y 22 del capítulo 25. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Y Jehová te lo pagará. La delicadeza debe conducir a la bondad. Romanos 12, sale este mismo pasaje otra vez. Está pidiendo que los cristianos del Nuevo Testamento se apliquen esta verdad. Tú tienes un problema con alguien, sé delicado y después sé bondadoso. En vez de añadir leña al fuego, lo que estamos haciendo es apagarlo con amor y con bondad. Mira el mandamiento de Mateo, lo dice el Señor Jesucristo. Mateo 5, del 9 al 12. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios se encargará del asunto. Tú dices, no, es que yo tengo que asegurarme de que
eso se ha corregido. Yo tengo que asegurarme de que aquello queda bien. ¿Has tenido ese sentimiento quizás? De decir, no, es que eso se está haciendo mal y tengo que solucionarlo yo. ¿Quién soluciona las cosas? Dios soluciona las cosas. Nosotros somos herramientas. Y si no lo puedes hacer en un espíritu de amabilidad, de bondad, de amor, no lo hagas. Apártate. Si tratamos de obligar a las personas en bien nuestro, o si intentamos quizás de alguna forma comprarlas, Dios no va a bendecir eso. Pero si las amamos verdaderamente y en sinceridad queremos ayudarlas, sin ir a por en medio. Yo estoy hablando aquí incluso con tus hijos. ¿Te has dado cuenta que muchas veces hay situaciones con tus hijos mismamente que es que tienes la tendencia a... ¿Qué tienes que hacer? Tienes que acordarte, tengo que ser bondadoso. Las palabras eficaces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas palabras que van a ayudar? ¿Cuáles van a ser las que van a ser más eficaces? Salomón no está diciendo aquí que debas sobornar a Dios. Mira, Dios, le he dado agua de beber y comida cuando me ha hecho tanto mal. Así que ahora hazle conforme lo que Él me ha hecho. No, no puedes comprar a Dios de esa forma. Pero lo que está haciendo, lo que está hablando aquí, está hablando acerca de ti mismo. De que tú cambies cómo estás obrando con esa persona. Te hace falta hacer algo por ellos. Te hace falta ponerles un vaso de agua fresca. Te hace falta hacerles una comida. Te hace falta servirles. ¿Para qué? Para que sí puedas dejar de lado ese sentimiento. Finalmente llegamos aquí al versículo 28, final del capítulo. Capítulo 25, versículo 28, y aquí tenemos el dominio propio. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esto está en el mismo corazón del asunto. El cristiano que practica el dominio propio no lo destruirá la ira, ni destruirá a otros. Este versículo se debe comparar con otro. Mira el capítulo 16 y versículo 32. Me he pasado de página. 16, 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El dominio propio es lo que nos da la paciencia necesaria. Es que tú estás calmado, estás recolectado, sabes dónde están tus faltas y sabes cómo tapar esos agujeros, por así decirlo. Y no dejas que se vayan más allá. ¿Por qué? Porque en oración y en estudio estás mirando a ver por dónde estás fallando. Si ejercemos dominio propio en el mismo comienzo del problema, nos ahorrará toda clase de problemas más tarde. Proverbios 17, 14 compara el principio de la rencilla a una fuga. Dice, mira, el que comienza, 17, 14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Es como un dique, imagínate un dique que tiene una pequeña grieta. Y esa grieta, si no se tapa, si no se cuida, ¿qué es lo que pasa? Con toda la presión del agua que hay detrás, se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que un día, ¿qué hace? Todo el dique. Por la fuerza del agua que tiene detrás, todo se rompe. La capacidad de enfadarse respecto a las cosas apropiadas y en la manera correcta ayuda a edificar el carácter.
Y sin duda hemos de reaccionar de esa forma en contra del pecado. Tenemos que enfrentarnos en contra del pecado. Pero cuando la ira nos hace estallar, se vuelve destructiva. La ira santa es como el poder del vapor. No sé cuántos de vosotros tenéis una olla de presión. Hay gente que tiene olla de presión aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la olla de presión? Sí, pero ¿qué hay dentro de la olla? Hay agua hirviendo. ¿Y eso qué hace? Vapor. Se condensa, ¿no? Yo no sé mucho de esto, así que no voy a hablar largo y tendido, pero se condensa, ¿verdad? ¿Y qué va haciendo dentro de esa olla? Está bien cerrada la olla, ¿verdad? Está muy bien cerrada. Y entonces... Bueno, explota no. Explota si está mal puesta. Que eso es lo que yo suelo hacer. Ponerla mal. Puede explotar, ¿verdad? Bueno, explotar, no sé si puede explotar, pero te puede hacer daño. Te puede hacer daño. ¿Por qué? Porque hay mucha tensión ahí dentro. Si se encamina bien, te puede salir una verdura estupenda, ¿verdad? O lo que le quieras meter a la olla a vapor. Pero si no, puedes estar en peligro. El Salmo 19, 14 es una buena oración para osar. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y de esa forma nos puede ayudar. Cuando estemos a punto de decir una palabra, ¿es grato este dicho al corazón de Jehová? ¿Es grato esta meditación que estoy teniendo en contra de esta persona al corazón de Jehová? Y tantas veces quizás tenemos que perdonar, ¿verdad? Esta semana estaba escuchando un hermano, dice, la falta de perdón es como beber veneno queriendo que el otro se muera. ¿A qué no tiene sentido? ¿A quién le está haciendo mal? A ti. Tú estás ahí, no le voy a hablar, no le voy a decir nada, porque estoy enfadado con esa persona, y ¿le va a hacer un daño que no le diga hola? ¿A quién está haciendo daño? A ti. ¿Por qué? Porque tú no estás perdonando, ni yo estoy perdonando. Y muchas veces tenemos que darnos cuenta, debemos perdonar y dejar ir la cosa. Porque tan importante es, tan importante es, muchas veces, ¿qué es? Cuestión de orgullo. Cuestión de orgullo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que el Señor nos ayude.